Buenas tardes y muchísimas gracias por su asistencia a Viernes con la Ciencia. Javier Frontiñán, recién desembarcado de las frías pero a la vez cálidas tierras de Suecia, donde es muy bien recibido siempre, lo hemos podido captar para que nos dé una conferencia sobre algo en lo que él, pues viene a ser ya un referente. No le gusta que se diga, pero sí, es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha en la Facultad de Medicina de Ciudad Real, es investigador y en esta ocasión nos viene a hablar de los fallos de la memoria, aquellos fallos que achacamos a diversas fuentes, que nos preocupa muchísimo y cómo no acordarnos de la maravillosa obra de Borges, de Funes el Memorioso, aquella persona, si recordáis, que era incapaz de olvidar todo aquello que le había sucedido, lo cual le causaba graves trastornos. Nosotros vamos a hablar de justo lo contrario. ¿Qué efectos tiene para nosotros el olvidarnos cosas? ¿De dónde proviene? ¿Es un síntoma de una enfermedad o es algo simplemente funcional que hace nuestra mente? Como siempre, es un placer recibir a Javier. Tras la conferencia podrán venir las preguntas que deseéis. Gracias de nuevo por la presencia. Muy bien. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Al fondo también? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Pues bueno, primero de todo, muchísimas gracias, Joaquín, por la presentación, por contar conmigo para este tipo de eventos y por darme la oportunidad de venir a la que es mi tierra, porque yo nací en Ciudad Real, pero toda mi familia es o de Valdepeñas o de Santa Cruz de Mudela, por lo que me hace muy feliz venir aquí a hablaros de lo que más me apasiona en este mundo, que es el cerebro. Hoy vamos a hablar realmente de la memoria, pero de la memoria cuando falla. Voy a intentar demostrarles que a veces cuando la memoria falla no nos tenemos que preocupar y otras veces sí. Veremos cuándo nos tenemos que preocupar y veremos qué podemos hacer en estas ocasiones, cuando tenemos algún problema, ¿vale? Entonces, bueno, para esto lo que quiero hoy es que me acompañéis durante este ratito en un viaje que vamos a hacer a través de la memoria. Como dice esta imagen de Magritte, que se titula Memoria de un viaje. Vamos a hacer lo contrario, el viaje de la memoria. ¿Por qué? Porque la memoria, vamos a decirlo ya muchas veces a lo largo de la charla, está en nuestro cerebro, en nuestras neuronas, está lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos, porque nuestro cerebro sabe en el fondo qué va a ser de nosotros, porque está constantemente planificando. Y me gustaría empezar esta charla contándoos una historia. Es una historia que comienza en el año 1850, hace ya mucho tiempo, en un pequeño pueblo de Alemania, con la vida de una mujer llamada Johanna August Caroline. Esta mujer nació en una Alemania, en una zona rural, pero su familia tenía más o menos dinero y tuvo una formación, vamos a decir, razonable para la época, para ser mujer y para ser esa época. Y de su vida no se sabe nada. Solo se sabe que al final de la década de los 90 empezó a tener una serie de problemas. Olvidaba cosas, se volvía agresiva. Y a finales del siglo no quedó otra que ingresarla en un sanatorio. En esta época los hospitales todavía no estaban tal y como los definimos ahora, entonces había sanatorios donde se trataba a personas con problemas diversos. Esta es la única foto que tenemos de esta mujer, de August, y sin ella quererlo pasó a la historia, ¿vale? Y vamos a entender un poquito por qué. August entró en el sanatorio y tuvo la suerte, en realidad no tuvo mucha suerte, pero se dio la casualidad de que un joven médico alemán que estaba empezando, se notó algo en ella. Dijo, aquí sucede algo extraño, algo que no sé explicar. Y este médico era una persona muy, muy, muy meticulosa que empezó a estudiarla y a entrevistarla. Y tenemos la suerte de que a día de hoy todavía tenemos las entrevistas que él transcribió y que están publicadas. Y aquí tenéis parte de esta conversación, una de ellas. Le dice, ¿cómo se llama? Ella responde, August. ¿Cuál es su apellido? August. ¿Cómo se llama su marido? Dice, creo que se llama August. ¿Su marido? Le pregunta el médico. Y dice, bueno, mi marido. Y se queda así como un poquito, la conversación sigue. Y le pregunta, ¿está casada? Y le dice, ¿con August o en August? La traducción es un poquito rara del alemán. Y el médico le dice, señora Deter, ¿qué le pasa? Porque era su apellido. Y una de las frases más icónicas
de la historia de la neurociencia la dijo Auguste sin pretenderlo, porque dijo que de alguna forma se estaba perdiendo a sí misma, ¿vale? Esta mujer falleció, el médico prosperó mucho, se fue a un gran hospital, a Múnich, y allí pidió, bueno, le siguió haciendo el seguimiento los 6-7 años que vivió más Auguste, y pidió por favor que cuando falleciera le dieran su cerebro, el cerebro de esta mujer. Él lo abrió, lo estudió con profundidad y observó unas cosas. Vamos a definirlo como cosas, ¿vale? Observó estas cosas, estos son los dibujos originales, en el cerebro de Auguste. Y él describió una enfermedad, ¿vale? Describió una patología. Dijo que en el cerebro de esta mujer se acumulaban unas proteínas, es lo que dijo, ¿vale? Esto quedó ahí en un artículo. Y años después, otro médico, amigo de este, observó más casos similares y decidió llamar a esta enfermedad con el nombre del médico que era Alois Alzheimer. Y por eso mismo es la enfermedad de Alzheimer. Auguste Deter fue la primera paciente diagnosticada de Alzheimer, ¿vale? Y esto es una cosa muy interesante porque, claro, aquí a mí me gusta mucho preguntarme ¿por qué se llama enfermedad de Alzheimer? Porque la descubrió este señor, vale, lo tenemos claro. Pero claro, no fue la primera paciente con Alzheimer, ni mucho menos. El Alzheimer es una enfermedad que ha acompañado a la humanidad y que está asociada con el envejecimiento, ¿vale? Entonces, ¿qué vio Alois Alzheimer en Auguste Deter para diagnosticarla y hacerle un seguimiento? Pues vio algunas cosas que luego con el tiempo tenían mucho sentido. Él era un científico brillante y se veía en algo, y es que observó que Auguste Deter tenía esta enfermedad con 50 años. Y eso no es normal ahora y no era normal en la época. Y dijo, bueno, pues vamos a hacerle el seguimiento. Luego, Alzheimer era un médico muy poco de su época, porque era un médico que le encantaba colaborar. Se escribía cartas con científicos de todo el mundo y, de hecho, tenía un grupo de investigación, bueno, no era un grupo de investigación por esa época, grupo de trabajo, que si veis era un grupo muy multiétnico, con mujeres y con hombres, con gente de todas las edades, algo que era muy raro. Esta foto es de 1910 o 1912, creo que es. Entonces, eso era también algo raro en la época. Él decidió ser un científico del siglo XXI a principios del siglo pasado, porque colaboraba con mucha gente. Y, de hecho, recibía científicos de todo el mundo en su laboratorio. Y en esta foto, además, hay algo muy curioso, y es que justo a su lado está uno de sus mejores aprendices, que fue un científico español. ¿Vale? Un científico español que he querido contar esta historia básicamente porque es un científico español que habría sido premio Nobel, todo el mundo le conocería si no fuera porque murió muy joven, murió con 38 años, un 23 de abril, un tal día como ayer. Se llama Nicolás Achúcarro y fue un científico que descubrió uno de los tipos de células del cerebro. Y tiene una vida interesante, lo cuento aquí para que busquen un poco sobre él. Fue aprendiz de Alzheimer y fue el mayor o el mejor aprendiz de Santiago Ramón y Cajal. O sea, fue una persona que tuvo como formadores, como jefes, a dos de las mentes más brillantes del siglo pasado. O sea, fue una gran suerte. Y como digo, habría ganado el premio Nobel, porque se hablaba de él ya para el premio Nobel, pero falleció a los 38 años. Fue uno de los grandes discípulos de Cajal. Aquí tenemos a Cajal explicando cositas y aquí tenéis a Achúcarro a su lado. En ambas fotos, bastante joven, porque como digo, falleció muy joven. Y esto simplemente para reivindicar que en la historia de España hemos tenido a los neurocientíficos más importantes del siglo pasado, ¿vale? Lo que pasa es que luego pasaron cosas que hicieron pues, que no se hablara mucho de ellos. De Cajal sí. Y de Cajal siempre se puede aprender. Y hoy estamos en un día muy cerca del Día del Libro, que fue ayer, y me gustaría continuar la charla con una frase de Cajal en su libro más famoso, que si no han leído puedo recomendarles ahora, que dice que todo escultor puede ser, si se lo propone, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, ¿vale? Esto es una frase que aparece en un libro muy bonito que me gusta a mí regalar a los estudiantes que empiezan la tesis, que son las reglas y consejos sobre investigación científica. Cajal dio unas normas de cómo investigar que a día de hoy son súper vigentes. Es un libro muy bonito y muy recomendable, un librito muy, muy fino. Y aquí es donde quiero ya entrar en nuestra charla, después de esta historia inicial y de asociarnos con Cajal, que siempre es algo bastante bonito. Y es que me gustaría esta frase, esta afirmación de Cajal, convertirla en pregunta. Y preguntar si pensáis que realmente somos escultores de nuestro propio cerebro o nuestro cerebro está ya formado y no hay nada que hacer. ¿Qué pensáis? ¿Somos escultores, sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien piensa que no, que ya está todo hecho? Bueno, vamos a analizarlo, ¿vale?
Entonces, para eso tenemos que hablar del cerebro, mi cosa favorita en el mundo. El cerebro es un órgano, una estructura que tenemos en la cabeza, que está dentro del encéfalo. Bueno, no vamos a profundizar mucho. Simplemente quiero hablar de lo que hace el cerebro, porque el cerebro es muy complejo, pero en realidad hace una cosa, principalmente. Y es que el cerebro se encarga de recibir información, procesarla y responder. ¿A qué me refiero con esto? Que yo ahora mismo estoy viendo sus caras y en base a cómo vea las caras, pues cambiaré el tono, me moveré más, me acercaré. Si estuviese en clase, pues me acercaría al que está dormido, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es lo que hace el cerebro, realmente. Lo que pasa es que para hacer eso utiliza muchas herramientas. Pero esta es la principal función que hace, ¿vale? Es una máquina perfecta de procesar información y de responder. El cerebro está formado por unas células, que son las neuronas, de las que voy a hablar muy poquito, tampoco quiero ponerme súper técnico, pero bueno, tenemos unas cuantas, ¿vale? Tenemos una cifra razonablemente alta de neuronas. Y estas neuronas lo que hacen es que se conectan unas con otras, se comunican unas con otras para transmitir información. Y ahí es donde están todas estas funciones, ¿vale? Esas conexiones es lo que llamamos la sinapsis. Entonces, en estas comunicaciones entre neuronas es donde están nuestros recuerdos, nuestras memorias, nuestros anhelos, donde están nuestras emociones, todo lo que somos está guardado en conexiones entre neuronas. Es así de sencillo y así de complicado al mismo tiempo, ¿vale? Dentro de esta sinapsis están todas las funciones que cumple el cerebro y entre ellas la función principal, lo que realmente nos hace humanos, lo que nos diferencia realmente del resto de animales, es que tenemos memoria. Hay animales que recuerdan cosas, hay animales que tienen memoria procedimental, pero nosotros recordamos muchas cosas y eso nos permite hacer tareas muy complejas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué es la memoria? Nosotros hoy vamos a intentar entender, para entender el olvido, tenemos que entender qué es la parte opuesta, que es la memoria. No voy a profundizar mucho, no voy a teorizar. Hace un par de años di una charla donde todo fue memoria, o sea que si queréis está en YouTube, podéis verla. Pero sí que me gusta un poco dar unas pinceladas, ¿vale? La memoria, a grandes rasgos, para todos, para cada uno, es donde guardamos los recuerdos, ¿no? En eso podemos estar de acuerdo. Es el lugar, es el espacio, es el concepto incluso donde están nuestros recuerdos. Eso no es poco, ¿eh? Podemos dar definiciones un poquito más complejas. A mí hay una que me gusta dar en la mayoría de las charlas y es que la memoria es mucho más que un almacén. La memoria es la herramienta que utilizamos para contarnos a nosotros mismos, ¿vale? Nuestra vida es nuestra memoria. Por eso mismo la enfermedad de Alzheimer es tan dramática, porque es una enfermedad en la que una persona pierde sus herramientas para vivir, que son sus recuerdos, que son sus emociones, que es ver a una persona querida y saber que quieres a esa persona, ¿vale? Entonces, la memoria es el relato por el cual nos contamos nuestra propia vida, ¿vale? Y la memoria también es todo aquello que hemos vivido y que no hemos olvidado, que esto es algo también importante, porque muchas veces creemos que nuestra memoria va fluctuando entre lo que sabemos, lo que no sabemos, pero en realidad es eso, es todo lo que en nuestro cerebro se ha almacenado y, por cosas que vamos a ver después, no se ha olvidado, ¿vale? Eso es lo que define nuestra memoria, lo que define lo que somos. Pero es mucho más. Podríamos dar definiciones súper complejas, luego si queréis podemos charlar sobre ello, pero no quiero yo profundizar tampoco mucho. En definitiva, la memoria se define como el proceso por el cual nuestro sistema nervioso adquiere, almacena y recupera información, ¿vale? Eso es la memoria, es el mecanismo por el cual en sus cabezas ahora mismo están reconociendo mi cara. Mi cara se almacenará y a lo mejor, si nos cruzamos la semana que viene por la calle diciendo, uy, este es el chaval que dio la charla el otro día, o a lo mejor no, eso depende de los estados de atención. Pero para eso sirve la memoria. ¿Y dónde está la memoria? Pues esto es una de las cosas que me parece que es más bonitas de la neurociencia, y es que la memoria reside en los besos, ¿vale? Todos tenemos un recuerdo de nuestro primer beso, ¿no? Es algo que es como muy poético, muy reconocible, y la memoria está en los besos. Y vamos a demostrar un poquito por qué, ¿vale? La memoria, en realidad, donde se almacena es en las sinapsis, lo he dicho antes, ¿vale? En las conexiones entre neuronas es donde están las memorias. Y ahora voy a poner algún ejemplo para que lo entiendan mejor. Pero es en esas conexiones, en esos sitios de unión entre las neuronas, es donde se almacena el concepto de número 4 en su cerebro. Pues ahí está, ¿vale? Y así con todos los conceptos más difíciles. Es un fenómeno, aquí pongo definiciones un poquito más complejas, que se basa en cambios funcionales y estructurales en las redes de las neuronas, ¿vale? Ahora vamos a ver qué es esto de redes de neuronas. Pero en realidad, en donde se almacena es en esto. Mirad, en esta imagen tenemos una neurona, otra neurona, unas cuantas, ¿vale? Y van estableciendo comunicaciones unas con otras. Estas cositas blancas que salen, que van creciendo, son las dendritas, son parte del crecimiento del axón.
Esto es lo que hace nuestro cerebro constantemente, ¿vale? Establecer nuevas conexiones para almacenar nueva información. Eso lo hacemos constantemente a todas las edades, ¿vale? Hay edades donde es más fácil, pero lo hacemos constantemente. ¿Y por qué digo que la memoria reside en los besos? Porque Cajal definió la sinapsis como besos protoplasmáticos. Es el nombre que él dio al concepto que luego más tarde pues dijeron, hombre, este tío es un cursi, vamos a poner un nombre un poquito más oficial, que es el de sinapsis. Y me gusta mucho representar la sinapsis con este cuadro de René Magritte, porque la sinapsis es un sitio de unión entre las neuronas, pero que no se tocan. Las neuronas se quedan muy cerquitas unas de otras, a nanómetros de distancia, pero nunca hay contacto físico entre ellas, como sucede realmente en el cuadro de Magritte, que las bocas no se están tocando en ningún momento. Esto es el sitio, este es el lugar donde almacenamos nuestros recuerdos. Y en realidad, decir que se almacenan en una sola neurona, en una sola conexión, es un concepto muy simplista. En realidad, las ideas, las memorias, se almacenan en redes de neuronas, en muchas neuronas juntas, ¿vale? ¿Por qué es más eficiente? Y os voy a explicar por qué y qué es esto de las redes con un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Aquí tenemos una red de neuronas de mi cerebro, ¿vale? Tenemos muchas neuronas que se están comunicando y que almacenan un tipo de información. Si os fijáis, ese tipo de información es, pues tenemos aquí las meninas, tenemos el Guernica, tenemos la Gioconda, ¿vale? Puede ser una red de neuronas que almacenan cuadros, ¿vale? Por ejemplo. Pero en esa misma red de neuronas, si yo amplío un poco, aparece esto, ¿vale? Una Champions. Aquí, esta red tiene cuadros y tiene algo que yo vi una vez en el Museo del Bernabéu cuando fui con mi sobrino y con mis hermanos, ¿vale? Entonces, yo tengo una red de neuronas que guardan el concepto de museo o de exposición, ¿vale? Esta red va a ser muy compleja y vamos a tener asociada a cuadros, pero podría ser algo un poquito más simple y que sea una red de palabras y que sean las neuronas que guardan el concepto museo. Y ahí, por ejemplo, estaría el Museo del Jamón de Madrid, que no sé si lo conocéis, que es un bar. Pues mi cerebro almacena en la misma red neuronal el concepto de museo, Museo del Jamón, Museo del Prado, el Reina Sofía, el Louvre de París, el Museo del Bernabéu y el Museo del Jamón. ¿Qué va a pasar a partir de hoy? Pues que en esta misma red de neuronas va a entrar el Museo del Vino. He conocido hoy el Museo del Vino, en mentira, vine cuando lo abrieron, pero tenía no sé cuántos años, la verdad no me acuerdo. Pero hoy he generado nuevos recuerdos de cómo es realmente el Museo del Vino que lo he visto de adulto. Y estos nuevos recuerdos se han metido en esta red de concepto museo, idea de museo. Pues así es como funciona la memoria, ¿vale? Tenemos redes que ya están construidas, que construimos cuando somos pequeños y que vamos decorando conforme somos adultos. Por eso mismo, si sabemos algo, coser, si sabemos jugar al fútbol, va a ser mucho más fácil que mejoremos haciendo eso, porque ya tenemos la red construida, a que empecemos de cero, ¿vale? Cuando somos adultos. Y en realidad estas redes se nutren de forma muy fácil. Yo la he creado ahora mismo con el Museo del Vino y voy a manipular vuestro cerebro para modificar una red neuronal, ¿vale? Voy a poner un ejemplo ahora. Si alguien identifica algo en la imagen que no lo diga, ¿vale? Por favor, porque si hay alguien que ha estado en alguna charla mía, probablemente esto lo pueda ver, pero voy a modificar vuestras redes, ¿vale? Aquí tenemos una imagen que tiene algo. ¿Alguien ve algo muy claro? Que levante la mano, que no lo diga. Muy claro. Muy claro. Muy claro. Extremadamente claro. ¿Qué? Sí, claro. El perfil de una mujer, no. ¿Alguien ve una cabeza de vaca? ¿El resto ve una cabeza de vaca? ¿Veis una cabeza de vaca? ¿Sí? La imagen es absolutamente la misma. ¿Veis la cabeza de vaca? ¿Sí? Vale. Pues, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer con este juego? Modificar vuestras redes neuronales que codifican el concepto de vaca. A partir de ahora, a ver, no todo el mundo, pero probablemente la mayoría de vosotros, si volvéis a ver esta imagen que no tiene sentido, sin contexto, no se entiende, veréis la vaca. ¿Qué quiere decir eso? Que vuestro cerebro ha almacenado un reconocimiento de patrones, porque no dejan de ser unos patrones, lo pongo otra vez por si alguien no lo ha visto todavía, no dejan de ser unas manchas que reconoce la vaca. Probablemente la habías visto antes. Sí, seguro. No. Se ha usado un montón de estudios. Entonces, de pequeño, lo que sea. Hay gente, yo esto lo uso por ejemplo, en la residencia de mayores y hay gente que lo ve y no sabe por qué. Y a lo mejor, he tenido algún pastor, bueno, lo podría comprar, ¿vale? Pero
¿Y qué he hecho con esto? Pues simplemente en vuestras redes neuronales asociadas a la idea de vaca, al concepto de vaca, se ha creado una nueva conexión, ¿vale? Varias nuevas conexiones, de hecho, porque son muchas. ¿Entendemos un poquito el concepto de cómo funciona la memoria en base a esto? Vale, muy bien. Vamos entonces a hacer algo muy teórico que no me voy a extender nada de nada, que son los tipos de memoria. Pero sí que me interesa una cosa de todo eso. Tenemos muchos tipos de memoria, ¿vale? Memoria sensorial, que es la que nos permite ver el mundo. Recibimos mucha información y la procesamos muy rápido. Memoria a corto plazo, que es la que está permitiendo que me entendáis. Que entendáis lo que estoy diciendo, ¿vale? Es una memoria que nos permite más o menos trabajar con 5 o 6 unidades de información, palabras, notas musicales, sensaciones, en un tiempo de 30 segundos, ¿vale? Y que dura muy poquito. Y si esta memoria a corto plazo interesa a nuestro cerebro, despierta nuestra atención, como ha pasado con la vaca, se convierte en memoria a largo plazo, ¿vale? Y la memoria a largo plazo es la memoria que conocemos, la memoria episódica, los eventos de nuestra vida, saber conducir, montar en bici, todo eso es memoria a largo plazo, ¿vale? Lo cuento porque no me interesa tanto la clasificación, podéis buscar información, es algo muy interesante, pero sí que me interesa el salto de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo, ¿vale? ¿Qué es lo que va a suceder en vuestro cerebro para que mañana os acordéis de la vaca cuando la veáis, ¿vale? ¿Por qué sucede esto? Y esto es una cosa que es súper interesante porque en realidad es fundamental, porque este salto de memoria a corto plazo a largo plazo es en realidad el mecanismo por el cual creamos recuerdos, ¿vale? Porque un recuerdo no deja de ser algo que tú vives y que en ese momento estás recordando porque lo estás viviendo en tiempo real y pasado un tiempo vuelve a tu cabeza, ¿vale? Esto es algo que sucede por un proceso que es absolutamente maravilloso en el cerebro, que es lo que llamamos la consolidación de la memoria, ¿vale? La consolidación de la memoria es un proceso por el cual unas conexiones entre neuronas débiles, como está la vaca ahora mismo en vuestro cerebro, se hacen fuertes, se quedan en vuestro cerebro para siempre. Es la clasificación de información, es el ir muchas veces a Mercadona a comprar y que la canción del Mercadona te suene en tu cerebro porque la has aprendido. Eso es consolidar una memoria. Y es un proceso que es muy bonito, porque es un proceso en el que un recuerdo frágil, como es la vaca ahora mismo, o cualquiera de las cosas que yo os he dicho, se convierte en un recuerdo duradero en el tiempo. Y, como pongo ahí, resistente al olvido, que es lo que nos interesa. Por eso mismo recordamos mucho mejor aquello que nos ha despertado emociones, ¿vale? Eso se ve muy bien en un montón de películas. Esta imagen es de una película que no sé si habéis visto, es una película antigua, se llama Cinema Paradiso, que habla mucho de esto, ¿vale? Y no sé si habéis visto la película, pero va de pequeño al cine en el pueblo y luego va de mayor. Y esta película tiene una banda sonora que es muy clásica. Y a lo mejor no habéis visto la película, o creéis que no la habéis visto, pero la música sí la vais a reconocer. Mucha gente, habrá gente que no. He cogido un caso muy concreto, ¿vale? Pero vuestro cerebro ahora mismo, ¿qué está haciendo? En base a las imágenes y en base a la música, está trayendo otra vez adelante la película. Y probablemente, si yo os digo, habéis visto Cinema Paradiso al principio de la charla, no os acordáis, pero con esta información sí, ¿vale? Entonces, bueno, como digo, la consolidación de la memoria es un proceso que es fundamental. Y aquí os pongo una cosa muy importante. Todo lo que no se consolida, se olvida, ¿vale? Voy a quitar la canción para que me escuchéis bien. Todo lo que no se consolida, se olvida. Esto es muy importante. Si ahora mismo todo lo que yo estoy contando aquí, mañana no le dais una vueltita y lo volvéis a pensar, probablemente se os olvide. Toda esta parte me da igual. La parte que viene ahora, que es la interesante de cómo prevenir enfermedades y cosas de esas, sí quiero que la recordéis, ¿vale? Porque es muy interesante. Entonces, ¿cuándo consolidamos una memoria? ¿Cuándo hacemos ese viaje del corto al largo plazo? Normalmente cuando dormimos. De hecho, se piensa que los humanos dormimos mucho precisamente porque tenemos que almacenar mucha información y hacer mucho este tránsito, ¿vale? Entonces, consejo para hijos, nietos, sobrinos, lo que sea, no dormir el día de antes de un examen es la forma más fácil de suspender, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no dormimos no consolidamos, si no consolidamos no recordamos. Y a lo mejor llegamos al examen a las 9 pensando que lo tenemos hecho y a las 9:30 tenemos un blancazo en el cerebro que no sabemos ni en qué día estamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro necesita consolidar, ¿vale? Hay que dormir bien. Lo hablaremos más veces. Entonces, bueno, para cerrar la parte de la memoria y empezar a hablar ya del olvido, la memoria y los recuerdos lo que nos permiten al final es interpretar el mundo. Nosotros vemos el mundo en base a lo que hemos aprendido. Esto es una cosa que es muy importante, que hoy no podemos profundizar, pero en realidad es un tema muy interesante. Tomamos las decisiones que tomamos por lo que hemos aprendido, ¿vale? Hay estudios que se han hecho en Reino Unido en el que saben a qué partido va a votar el resto de su vida un niño de 12 años, en base a el contexto, el entorno, las posibilidades socioeconómicas, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo lo que hemos sido
es lo que nos define, como he dicho al principio. La memoria es un proceso dinámico que cambia constantemente, ¿vale? Tampoco vamos a entrar en esto, pero es un concepto muy importante. Y la memoria es selectiva. Que esto es una cosa muy importante. Recordamos aquello que creemos que nos interesa o alguna tontería que de repente se mete en nuestro cerebro, la típica cancioncita, el típico anuncio, lo que sea, ¿vale? Por eso mismo pongo que es selectiva y es caprichosa al mismo tiempo, ¿vale? La memoria a veces recuerda cosas que no tiene por qué recordar y sobre todo es caprichosa porque mucho de lo que creemos que recordamos en realidad lo olvidamos, ¿vale? Y aquí es donde vamos al tema principal de la charla, que es por qué olvidamos tantas cosas y por qué tenemos tantos fallos en la memoria. Y voy a hablaros de 3 fallos, 3 tipos de fallos, como si dijésemos. El primero de ellos es el fallo que genera un poquito más de polémica, ¿vale? El fallo, no la imagen que tenemos aquí. El fallo genera mucha polémica, y es el fallo que dice que muchos de nuestros recuerdos son mentira, ¿vale? Muchos de los recuerdos que tenemos son falsos. Muchos, yo no me atrevería a decir, pero sí bastantes. Y un ejemplo muy bueno es precisamente con el 23F. El 23F se han hecho encuestas, se han hecho un montón de estudios que la gente dice que lo siguió por televisión. Mucha gente depende del estudio un 40%, un 30%, depende del año. Ahora, como hemos tenido todo el tema de la desclasificación de los papeles, si hacemos el estudio probablemente la gente sea más certera. Pero durante mucho tiempo la mayoría de la gente decía que siguió el 23F por la tele. Y eso es imposible, porque el 23F no se emitió en televisión. Estuvo emitiéndose en la radio durante unos minutos, a lo mejor alguno de vosotros pensáis que sí, me decís que sí, que fue en tele. No se emitió en televisión, ¿vale? Lo podéis buscar en la hemeroteca. No se emitió en televisión, se emitió por la radio y la radio se cortó en un momento, ¿vale? ¿Qué pasó? Que Televisión Española siguió grabando toda la sesión y todo el proceso, pero luego lo emitió días después, ¿vale? Pero no se emitió en directo. Por ejemplo, otro fallo de la memoria muy grande, típico, es las personas que dicen que vieron en la tele, en directo, la llegada del hombre a la luna. Eso se emitió, Televisión Española emitió la llegada del hombre a la luna, pero el hombre pisó la luna a las 4 de la mañana, hora española. Y a no ser que la gente se quedara hasta las 4, no lo vio en directo, lo vio al día siguiente. Lo mismo pasa con los atentados de las Torres Gemelas. Generamos un montón de recuerdos que son falsos y eso no es malo, ¿vale? Eso tampoco tiene ningún problema. A no ser que tengas ciertas implicaciones. Y hay un tema, que no voy a hablar mucho, pero que yo creo que a la gente le suele interesar, que es cuándo y cómo recordamos recuerdos falsos. Hay una investigadora muy importante, tiene libros, entrevistas, podéis buscar en YouTube, que se llama Elizabeth Loftus, que ella en los 70, y los 80 y hasta ahora ha hecho unos estudios muy interesantes sobre los recuerdos falsos en situaciones de crímenes, ¿vale? Ella lo que hizo, voy a poner un experimento muy sencillo, ella cogió un montón de gente y la puso a ver vídeos de accidentes de tráfico, ¿vale? Y manipuló su cerebro, porque les preguntó a los que participaron vieron un vídeo de un accidente, todos vieron el mismo, y les preguntaron si cuando los coches se golpearon, se rompieron los cristales, ¿vale? El mismo vídeo. Y preguntaron si a un grupo de gente le preguntaron si cuando se golpearon los coches se rompieron los cristales, a otro grupo si cuando colisionaron los coches se rompieron los cristales, a otros si cuando chocaron se rompieron y a otros si cuando se golpearon, no, esto está traducido mal, se estrellaron, ¿vale? Si se rompieron los cristales. ¿Qué pasó? Que una semana después preguntaron a las mismas personas qué pasó con los cristales y muchos de ellos dijeron que se habían roto los cristales, cuando es mentira. En el vídeo nunca, en ningún momento se rompen los cristales, ¿vale? Ella lo que hizo con esto fue demostrar que muchas veces cuando estamos sometidos a presión o cuando nos hacen preguntas un poco tendenciosas, podemos modificar la toma de decisiones que decimos, ¿vale? Y esto ya lo demostró, hay películas sobre el tema, en algunos casos de asesinatos en Estados Unidos donde se generaron recuerdos falsos en las personas que identificaron al asesino por temas que eran básicamente de afroamericanos, ¿vale? Y solamente por eso ya la policía empezó a preguntarle, ¿pero estás seguro de que no era este afroamericano? Y de las rondas estas en las que salen las películas, que les ponen a muchas personas, pues al final acabaron juzgando a gente que no haya cometido ese crimen simplemente por cómo manipularon sus recuerdos. Podemos construir recuerdos falsos. Esto es una cosa que para una charla es interesante y podría poner un montón de ejemplos más. Hay un montón, ¿vale? Se hizo un estudio en los 90 en Estados Unidos que el 30 y pico % de la gente pensaba que Nelson Mandela había muerto porque había visto su funeral en la tele. Y no murió en los 90, ¿vale? O sea que hay muchos recuerdos falsos. Pero esto no me interesa tanto. Me interesa más los olvidos que tenemos, los fallos de la memoria que son normales, ¿vale? Porque mucha gente, muchos de los que estamos aquí, podéis tener olvidos
y preocuparos y pensar, tenemos un problema, ¿vale? Hay algo serio. Entonces, vamos a ver cuáles son estos olvidos para no preocuparnos. Os he puesto las definiciones, no me gusta poner texto en las presentaciones, pero bueno, luego la presentación os la puedo mandar, la puedo compartir y estará en el vídeo. De los 3 tipos de olvidos más comunes, ¿vale? El primero es lo que se conoce como el olvido por interferencia, que es básicamente cuando nuestro cerebro aprende algo, ¿vale? Aprende algo nuevo, aprende algo que antiguamente tenía otro recuerdo. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, te cambias de casa, guardas las llaves en otro sitio distinto y vas a estar durante las primeras semanas buscándolas en el sitio original. O te cambias cambia la nevera. Te cambias de nevera y vas a estar durante una semana abriendo la puerta y cogiendo la leche del sitio donde no guardas la leche ahora, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una competencia entre los recuerdos nuevos y los antiguos. Esto no es una cosa muy grave, ¿vale? Suele pasar muchos de los olvidos de que olvidamos las llaves, de que olvidamos dónde hemos puesto algo, es precisamente porque hemos cambiado el sitio donde ponemos estas cosas, ¿vale? Luego tenemos el olvido principal, que es lo que se llama el olvido activo, que es que todo aquello que no recordamos, lo olvidamos, ¿vale? Mantener la memoria es muy caro. Entonces, todo aquello que no utilizamos se olvida. Y hay una cosa que siempre se ha dicho, que es, si aprendes a montar en bici de niño, de adulto vas a saber. Mentira, como una catedral. Tú aprendas a montar en bici con 5 años, no la coges en 20 años, te coges una bici y te caes al suelo. No sabes montar en bici, ¿vale? Porque tu cerebro ha dicho, tengo aquí millones de conexiones, estoy gastando un montón de energía y esta persona no va a coger una bici en su vida, ¿vale? Y lo digo porque me ha pasado. O sea, que es una cosa que sucede con frecuencia. Sucede con muchas cosas. Olvidamos personas, ¿vale? Porque no volvemos a verlas en muchísimo tiempo y de repente esa persona te reconoce y tú, joder, qué buena memoria tiene y qué mala tengo yo. Pues no, simplemente tu cerebro ha interpretado que esa persona no es importante para tu vida y no pasa nada, ¿vale? Esto pasa constantemente y tampoco tenemos que preocuparnos. Y luego está el olvido, que sucede mucho cuando somos más mayores, que es el que más preocupa, que es lo que llamamos el olvido por falta de consolidación, que es un olvido que en realidad es muy sencillo y es cuando tú te enfrentas a algo, por ejemplo, a esta conversación que estamos teniendo, a esta charla, y mañana no te acuerdas de mí y dices, joder, qué mala memoria tengo algún problema. En realidad lo que ha pasado es que mi cara, mi cuerpo, mi forma, lo que sea, no se ha consolidado, no se ha guardado en vuestra memoria a largo plazo y no pasa nada. Y esto sucede mucho normalmente cuando, por ejemplo, os pongo aquí una situación en la que Cajal y Alzheimer se conocen los dos. Esto no pasó. Convivieron en el tiempo, pero no en el espacio. Imaginaos que se conocen en una cena y sale ahí, se presenta y dice, encantado, Santiago Ramón y Cajal, soy Alois Alzheimer. Y al minuto, 3 minutos después, está Cajal diciendo, ¿cómo se llama este tío? ¿Vale? Y eso nos ha pasado a todos, ¿vale? O nos ha pasado de algún amigo que tenemos, a un conocido y no sabemos su nombre, pero se te olvida instantáneamente, te lo presentan, pasa 10 segundos y dices, Dios mío, y te da vergüenza y piensas, qué mala cabeza tengo. No, en realidad lo que está pasando aquí es que tenemos un problema de atención, ¿vale? Simplemente cuando te han presentado a esa persona, tú no has atendido a su nombre y ya está. Y eso pasa cada vez más, porque cada vez tenemos peor atención, peor capacidad de atención. Adultos, niños, jóvenes, adolescentes, todo el mundo, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que pasa a las personas sanas, que pasa a las personas corrientes. Estamos siempre olvidando, es imposible recordar a todo el mundo. El relato que contaba Joaquín de Funes, el memorioso, no puedes vivir recordando todo. Es imposible, es inviable, ¿vale? No se puede. Entonces, es un mecanismo que tiene nuestro cerebro para poder vivir. Así es que si os presentan a alguien y no os acordáis de su nombre, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Si os olvidáis de algo que pensabais que recordabais, a lo mejor es que nunca en la vida lo habéis recordado. Quiero decir, la misma situación, te presentan a alguien, te lo encuentras 10 días después y dices, se me ha olvidado cómo se llama. No se te ha olvidado. Nunca ha sido un recuerdo en tu cabeza ese nombre, ¿vale? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque eso nos puede preocupar. Porque ¿qué sucede? Que con la edad sí que tenemos menos atención. Entonces, estos olvidos se pueden mantener. ¿Qué sucede con la edad? Gráfica fea, lo siento, pero es la única que pongo así un poquito difícil, ¿vale? Mirad, aquí tenemos las líneas, no hace falta entenderlas, está en inglés y todo, simplemente representan nuestra capacidad cerebral, ¿vale? Distintas cosas de la capacidad cerebral. Y tenemos aquí en los primeros años de vida, en la adolescencia, cuando somos adultos jóvenes, ¿vale? 20, 25 años, adultos medios, 40 años y ya cuando somos más ancianos, ¿vale? Y si os fijáis, lo que sucede es que desde la adolescencia y desde adultos jóvenes, 23, 24 años, tenemos un descenso en cosas del cerebro, ¿vale? En capacidades del cerebro. No pasa nada, simplemente tenemos un descenso en lo que es principalmente la materia gris,
que lo habéis escuchado. La materia gris, en realidad, es donde están las conexiones entre las neuronas, ¿vale? Entonces tenemos una pequeña pérdida. Y esto es algo que pasa con la edad, nos pasa a todo el mundo. Y quien te diga que él tiene 80 años y tiene una memoria de hierro, no tiene una memoria de hierro. Probablemente mejor que la media, sí, pero memoria de hierro es un concepto que no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, bueno, como digo, perdemos capacidades con la edad y no pasa nada, porque esto es una cosa que es normal. Es absolutamente normal. Ahora veremos qué no es normal, ¿vale? Pero esto es normal, absolutamente normal. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede esto? Como digo, tenemos menos atención, pero pasan más cosas. Y aquí ya vienen las primeras informaciones muy importantes. Con la edad, todo el mundo, todo ser humano, tiene algún problema vascular. Alguno. No, o sea, no quiero decir una hipertensión que te hace medicarte todo. No. Un poquito de tensión un poco alta, un poquito de colesterol, un poquito de grasa aquí abdominal, algo, ¿vale? Todo esto lo que hace es que la sangre llegue un poquito peor al cerebro. Muy poquito, pero un poquito peor. Y el cerebro necesita el 25% del oxígeno que respiramos. Eso quiere decir que necesita mucha sangre, ¿vale? Entonces eso hace que la salud del cerebro se pierda un poco. Consejo número 1, tenemos que cuidar nuestra salud cardiovascular si queremos cuidar nuestro cerebro, ¿vale? Esto es fundamental. ¿Qué más sucede? Que cuando cumplimos años, dormimos peor. Y dormimos peor porque realmente con cumplir años me refiero a partir de los 30, ¿eh? Se duerme peor porque, madre mía, qué malo es envejecer, dormimos peor. No, en realidad dormimos peor cuando cumplimos años. ¿Por qué? Porque cumplimos años y acumulamos agobios, estreses, preocupaciones, etc. Entonces, lo que realmente no te deja dormir, a no ser que haya una patología, ¿vale?, es pues todas estas cosas que le está dando vuelta a la cabeza. No porque la calidad del sueño sea peor. La teoría dice que hasta los 60, 65 años tenemos que dormir las mismas horas, a no ser que haya un problema. Con problemas me refiero a problemas de apnea de sueño, me refiero a algún problema que de verdad te impida dormir. Dormimos peor porque miramos el móvil antes de dormir y eso es malísimo. Dormimos peor porque vemos estas teles LED preciosas antes de dormir y eso es malísimo para dormir, ¿vale? Entonces, por todas esas cosas, pero sobre todo por el estrés, ansiedad, es por lo que dormimos peor. ¿Y qué pasa? Que cuando dormimos consolidamos los recuerdos, recordarlo. Entonces, claro, si dormimos peor, tenemos menos tiempo para almacenar nuevos recuerdos, recordamos peor, ¿vale? Tiene todo el sentido. ¿Qué más? Uy, me he adelantado un poquito. A ver. Perdón. ¿Qué se ha pasado? ¿Qué más tenemos? Bueno, ya lo dejo aquí, la diapositiva entera. También, cuando cumplimos años, perdemos la motivación por aprender. Un poquito. Si estáis aquí, quiere decir que no, ¿vale? O sea, que no lo toméis en serio, porque si estáis aquí es porque queréis aprender un poco, ¿vale? Pero se tiende a perder la motivación por aprender. ¿Qué pasa cuando perdemos la motivación por aprender? Que perdemos esas nuevas conexiones que se van a formar. Se puede aprender toda la vida. Va a costar más cuando somos más mayores, pero se puede aprender toda la vida. Y luego también disminuye la capacidad de atención, ¿vale? Eso nos pasa a todos. Yo noto que mi atención es peor ahora que cuando hace 5 años. También por culpa del móvil, ¿eh? Muy importante este detalle, que luego podemos hablarlo. ¿Qué podemos hacer para combatir estas cositas y tener una mejor memoria estando sanos igualmente? Pues fijaos, evidentemente cuidar la salud cardiovascular, pero a mí hay 2 cosas que me gusta mucho recomendar. Y es, lo primero de todo, escribir. ¿Vale? Creo que escribir es fundamental porque gran parte, un porcentaje muy alto de las conexiones de vuestro cerebro están destinadas a escribir y ya no escribimos, o escribimos muy poquito, ¿vale? Quiero decir que muchas de esas conexiones son para escribir, escribimos menos, esas conexiones que van a hacer. Y probablemente escribís peor que hace unos años, porque ya no escribimos porque tenemos todo en el móvil, ¿vale? ¿Qué podéis hacer para escribir? Pues podéis hacer algo que es muy interesante, que es escribir sobre vuestra vida. No, para que no lo lea nadie, ¿vale? A nadie le... O sea, puede que haya gente que le interese, no quiero yo tampoco, pero es simplemente escribir por el mero placer de recordar las cosas buenas que habéis vivido, las experiencias buenas. Esto va a tener un doble efecto. Por un lado, vais a escribir, vais a activar todas esas redes, a mano, por favor, y por otro lado, vais a reactivar esos recuerdos. Al traer esos recuerdos de nuevo a la vida, va a ser más difícil olvidarlos. Claro, si 50 años después queremos acordarnos de la cara que tenía mi compañera de pupitre, pues evidentemente si no ha vuelto a recordarla, esa cara está ya olvidada como cualquier cosa, ¿vale?, que hayamos olvidado. Y luego hay otra idea que es muy importante y es leer, que está muy relacionado la lectura con la escritura. ¿Por qué? Porque cuando leemos activamos otro de los principales motores de nuestro cerebro, que es toda la maquinaria de lectura. Leer además nos ofrece un regalo para la vida, que es conocer palabras. Cuantas más palabras tenemos en nuestro vocabulario, más protegidos estamos frente al olvido. Y esto está demostradísimo. Por una idea muy sencilla. Y es que cuando nuestro cerebro almacena mucha información, almacena muchas palabras, muchos conceptos, muchas vivencias, muchas experiencias, esos son conexiones, ¿vale?
conexiones, más conexiones. Y esto lo tenemos que ver como un árbol, ¿vale? Este concepto, que es el concepto de reserva cognitiva, yo siempre lo explico como un árbol. Imaginad que el cerebro es un árbol. Y es un árbol que es súper frondoso. Muchísimas ramas, muchísimas, muchísimas, muchísimas. ¿Qué va a pasar cuando empiece a venir el olvido? El olvido va a empezar a cortar ramas. ¿Qué pasa? Que si tenemos 4 ramas peladas, pues vamos a caer en las manos de las enfermedades que vamos a hablar ahora mucho antes. En cambio, si tenemos una reserva cognitiva más alta, más conexiones, normalmente esto se asocia mucho a palabras, conceptos, ideas, experiencias, estamos más protegidos. Esto explica por qué a lo mejor hay gente que tiene un cerebro prodigioso con 80, 90, 100 años y no han ido a la escuela. Pero a lo mejor no han ido a la escuela, pero a lo mejor era una persona que viendo el vuelo de un pájaro sabe que va a llover dentro de 7 días. Y tiene ahí un conocimiento que ha ido cogiendo a lo largo de la vida brutal. Y puede que alguien que se haya formado toda su vida se haya dedicado a estudiar y no haya ampliado estas conexiones y tenga la enfermedad, ¿vale? Todo esto son generalidades. Luego tenemos casos especiales de los que podemos hablar. Pero tenemos que tratar de construir un árbol lo mayor posible. Y la lectura, la escritura, ver cosas, conocer a gente, hablar, enriquece mucho este árbol, ¿vale? Y esto es un poquito lo que nos puede proteger del olvido natural. ¿Qué pasa? Que este olvido natural, como digo, es algo que pasa con la edad, que es algo común, que podemos protegernos un poquito con lo que he dicho, pero claro, el problema o la mayor preocupación viene cuando este olvido natural se convierte en un olvido serio. Cuando algo sencillo, como lo que estaba contando hasta ahora, se convierte en un problema real, ¿vale? Que es lo que llamamos el olvido patológico. Cuando yo hablo de olvido patológico, principalmente me refiero a las demencias, ¿vale? Las demencias son una familia de enfermedades donde la principal enfermedad, la principal demencia es la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Pero hay muchas otras. Tenemos demencia frontotemporal, tenemos demencia por cuerpos de Levy, tenemos distintas enfermedades que cursan con problemas en la memoria, ¿vale? Normalmente con problemas en la memoria y en el día a día. Y la diferencia entre olvido natural y patológico es cuando estos olvidos te impiden llevar a cabo tu vida diaria, normal y corriente, ¿vale? Cuando si olvido un día dónde he dejado las llaves, si olvido un día tomarme una pastilla, si olvido no pasa nada. Si olvido un día dónde he dejado las llaves, dónde está la pastilla, cómo se hace una tortilla de patatas, cuál es el nombre de mi hijo, cómo se llega al parque, y vamos acumulando olvidos, eso nos impide llevar a cabo la vida normal, ¿vale? Eso sería un olvido patológico. Los olvidos que no te impiden llevar a cabo un día normal no son patológicos. Pueden ser el inicio de estos patológicos, pero no son todavía patológicos. Y esto es un problema, fijaos. Aquí tenemos que el 4% de la población española en el año 2050 va a tener algún tipo de demencia, ¿vale? Se estima que en España hay 800.000 personas con Alzheimer o algún tipo de demencia. Eso es mucha gente, ¿vale? Eso son muchísimas, son palabras muy, muy serias, ¿vale? Es algo que es muy común y que es muy general. ¿Y qué es esta enfermedad? Pues esta enfermedad es muy complicada, ¿vale? No voy a contar mucho de Alzheimer, o sea, voy a contar de Alzheimer, pero no de lo que es la enfermedad, ni daros una charla estricta sobre las causas, no. Vamos a ir un poquito más breves a la parte que más nos interesa, que es la prevención y el tratamiento de la enfermedad, ¿vale? Pero bueno, básicamente la enfermedad de Alzheimer es lo que vio Alzheimer en el cerebro de August Deter. En nuestro cerebro se acumulan unas proteínas que dañan el cerebro, ¿vale? Eso es como si dentro de nuestras neuronas apareciera un síndrome de Diógenes, ¿vale? La neurona empieza a acumular cosas dentro, y hay un momento en el que no puede funcionar, ¿vale? Como pasa en las personas que tienen esta enfermedad tan grave, que hay un momento en el que tienen tantas cosas, tanta basura en su casa, que no pueden vivir. ¿Qué es lo malo del Alzheimer? Que además del Diógenes en la casa, en las neuronas, alrededor de las neuronas también se acumulan estas proteínas, porque tienes Diógenes en tu casa, en el pasillo, en el edificio y en la ciudad entera, ¿vale? Y las neuronas, cuando hay este evento, empiezan a morir, ¿vale? ¿Qué sucede con la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer tiene unas características y una de ellas, creo que más interesante porque es una oportunidad, aunque nos va a parecer un dato grave, pero se estima que la enfermedad de Alzheimer se inicia en el cerebro, aquí pongo, y esto está desactualizado, 10 a 20 años antes de tener los síntomas iniciales, ¿vale? Se estima, porque cada vez avanzamos más, estamos en un momento muy bueno para investigar el Alzheimer, que las primeras acumulaciones y el primer daño se va a acumular en el cerebro 30 años antes, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que aquí 100% hay alguna persona que ya tiene la enfermedad y estamos algunas personas, como yo, que tengo 38 años, que es posible que en mi cerebro se esté ya empezando a producir, ¿vale? Y es así de grave. ¿Qué sucede esto? Esto nos parece dramático y es una cosa muy, muy dura, pero puede ser una oportunidad, ¿vale? Y es algo de lo que quiero contar, porque la enfermedad de Alzheimer
En realidad, ahora seguro que alguien a lo mejor tiene alguna duda sobre la genética, he tenido un familiar con Alzheimer, puedo tenerlo yo. En realidad, estos son factores importantes, pero el principal factor de riesgo para tener Alzheimer es crecer, es cumplir años, es envejecer. Es el precio que pagamos por haber superado nuestra esperanza de vida, ¿vale? Es una enfermedad asociada al envejecimiento. Es el principal factor de riesgo. ¿Y por qué cuento esto? Porque es un factor de riesgo que no podemos cortar. ¿Qué factor de riesgo hay para un infarto? Pues tenemos factor de riesgo, tener placas de ateroma, tener obesidad, todo esto. Es un factor de riesgo que podemos eliminar. Este no, porque todos queremos vivir muchos años, ¿vale? Entonces eso hace que la enfermedad sea un poco complicada. Pero estamos en un momento en el que tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Fijaos, aquí os pongo 4 datos que dicen que España batimos el récord de longevidad, ¿vale? 84 años. La esperanza de vida de las mujeres a día de hoy son 86,5 años. Es una barbaridad. ¿Vale? Es una barbaridad. Es algo que lo contáis hace 20 años, hace 30 años y nadie se lo cree, ¿vale? España tiene ahora mismo más de 16.000 personas mayores de 100 años, ¿vale? Que es una barbaridad, y se estima que en 10 años sean más de 100.000, o sea, una locura, porque estamos viviendo mucho. Esto es muy bueno. Esto sucede, por hacer aquí, ya que trabajo en una facultad de medicina pública, esto sucede principalmente por la sanidad pública, ¿vale? Porque nuestra sanidad pública interviene a personas que en otros servicios no se le interviene. Un trasplante de cadera a una persona que tiene 70 años, hay otros países en los que dicen, pues mira, tú ya, chico, ya con esto tira para adelante, ¿vale? Y en cambio aquí se protege mucho a la persona mayor, con todo lo malo que está en la sanidad ahora mismo, ¿vale? No es por culpa de mis queridos médicos, que eso es muy importante siempre decirlo, ¿vale? Y luego otra cosa muy importante. España tiene mucha longevidad, pero estamos cayendo en salud, en calidad de vida. Y esto es una cosa muy importante. Calidad de vida es dormir bien, comer sano, cuidarse, ¿vale? Y vamos a ver por qué es importante. Y quiero terminar con eso. Quiero terminar hablando de esperanza. Porque estamos atravesando una época muy turbia, todo es oscuro, todo es triste, todo es duro, las noticias son feísimas, pero en cambio estamos viendo la luz en la enfermedad de Alzheimer. Esto es una cosa que es esperanzadora. De aquí a 10, 15, 20 años, ¿vale? Pero bueno, estamos viendo la luz. Y voy a explicar por qué. Fijaos, hay 3 motivos para la esperanza. El primero de ellos es que hace muy poco tiempo, ¿vale? Hace un par de años, se han aprobado por primera vez los primeros fármacos que frenan la enfermedad, ¿vale? Por primera vez. Si conocéis a alguien que tiene esta enfermedad, se tratan algunas de las derivadas de la enfermedad, pero no que frenen la enfermedad. Y se han caracterizado los primeros fármacos, ¿vale? Son unos fármacos que tienen muchos problemas. Solo van a beneficiar al 15-20% de los pacientes con Alzheimer, ¿vale? Hay un porcentaje de pacientes a los que les va a hacer más daño, o sea que tenemos que tener cuidado. Y sobre todo, malas noticias, evidentemente, son extremadamente caros, ¿vale? Tratar al 1% de las personas que hay en España con Alzheimer costaría 200 millones de euros, ¿vale? Solamente tratar al 1% de las personas con Alzheimer. Y podéis decir, vaya buena noticia que me trae que hay un fármaco que solo van a poder comprarse los ricos. Sí, la realidad es que sí, es que eso solo van a poder comprar los ricos. Pero es una esperanza. ¿Por qué? Porque, como pongo aquí, no es la solución. No es una cura ni para todos los pacientes, pero es algo, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Si analizamos lo que costaba en los años 80 los antirretrovirales para tratar el SIDA, era más que esto, ¿vale? Y en cambio ahora no hay nadie que muera de SIDA. ¿Por qué? Porque lo descubrió una farmacéutica, otra farmacéutica le copió, otra le copió, se liberó la patente, y esto es lo que está pasando con estos fármacos. Ahora son carísimos, son la mitad de caros que hace un año, ¿vale? Dentro de un año van a ser una 10ª parte más baratos y dentro de 5 años van a ser una 100ª parte más barato, mucho más baratos, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay mucho dinero detrás y hay mucha gente con Alzheimer. Por lo tanto, es algo, ¿vale? Estos fármacos además tienen una cosa muy buena, y es que son eficientes si te los dan cuando estás empezando con la enfermedad. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos identificar a una persona que está empezando con la enfermedad. Cuando la persona tiene ya estos trastornos de la conducta asociados a los olvidos, ya es muy tarde, ¿vale? Estos fármacos funcionan peor. Pero, segunda buena noticia, y es que por fin tenemos herramientas diagnósticas reales para la enfermedad de Alzheimer. Hasta hace 5 años, el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se hacía cuando el paciente moría y donaba su cerebro, y el patólogo lo abría y veía en el cerebro lo que vio Alois Alzheimer hace más de 100 años, ¿vale? Ahora ya, por fin, si hay alguien, probablemente alguien aquí se haya hecho alguna prueba de líquido cerebroespinal, una punción para ver si tiene las proteínas del Alzheimer, se puede hacer en líquido cerebroespinal. Eso es muy agresivo, peligroso, pero gracias a investigaciones publicadas en los últimos 3-4 años, se están empezando a vender, a patentar por lo menos kits para detectar el Alzheimer en plasma.
en sangre, en una analítica de sangre, ¿vale? Y eso tiene un doble peso. Lo primero, van a ser muy baratos, que esto ya es una cosa que pues, tiene que alegrarnos. Y lo segundo, que yo creo que es muy importante, es que parte de este conocimiento ha sido creado por científicos españoles, ¿vale? Los grandes ideólogos de todas estas ideas son estas dos personas de aquí, que es Oskar Hansson y Niklas Masson, son científicos suecos, y la persona que hizo la tesis con ellos y que está ahora desarrollando todo el proyecto es ella, que es Gemma Salvador, que es española. Y hay un grupo en Barcelona que ha desarrollado otro kit similar. O sea, que en España hacemos muy buena ciencia, eso también creo que hay que decirlo, ¿vale? Voy a decir una cosa. Ellos están en Barcelona, a Gemma le ha fichado la Fundación Pascual Maragall en Cataluña. Cataluña sabe dónde hay que meter la pasta, ¿vale? En temas de investigación. Esto creo que también es importante decirlo, que tiene un peso. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que de aquí a 5 años vamos a diagnosticar el Alzheimer en la sangre. Y sobre todo, lo que están publicando ellos, que es lo más interesante, es que cada vez diagnostican el Alzheimer antes. Si diagnostican Alzheimer antes, podemos tratar a los pacientes antes. Pero viene el tercer motivo de esperanza. Y es que si a ti te dicen que vas a tener Alzheimer dentro de 10 años o dentro de 15 años, a lo mejor empiezas a cuidarte, ¿vale? Y si te cuidas, probablemente las probabilidades de tener Alzheimer se reduzcan, ¿vale? Disminuyan significativamente. Y esta es la tercera esperanza, que es la prevención. La enfermedad de Alzheimer, en un porcentaje muy alto, bueno, ahora lo vamos a ver qué pensáis, si es alto o no, se puede prevenir. O se puede reducir el riesgo, que no es lo mismo, ¿vale? Aquí si nos metemos a hablar con matemáticos me van a decir que es mentira, que no se puede prevenir, evidentemente, porque siempre puede haber algún caso que de la típica persona que conocéis, que ha sido la persona más sana del mundo, deportista, y ha tenido un cáncer de pulmón. Puede suceder, ¿vale? Pero las probabilidades, esto es como jugar a la lotería. Se pueden prevenir. ¿Cómo? Pues fijaos, hubo un estudio, y ya termino, me quedan 4 diapositivas, un estudio publicado en una revista médica muy importante que se llama The Lancet, donde ellos describieron los factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer modificables. El envejecimiento no se puede modificar, pero hay otros que sí, ¿vale? Y ellos identificaron que sumando todos estos factores de riesgo, no haciéndolos, evidentemente, porque son factores de riesgo, podíamos reducir la probabilidad de padecer Alzheimer en un 45% de los casos. Esto es un dato fuerte. 800.000 personas hay en España con Alzheimer o demencias. Fijaos lo que implicaría. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que podéis modificar desde ya, si queréis? Bueno, hay uno que no, perdón. Hay uno que no se puede modificar, ¿vale? Y es un 5%, el haber tenido una baja educación en los primeros años de vida, te da un 5% más de posibilidades de tener Alzheimer. Esto es así. La explicación es muy sencilla. Porque si tú has ido al colegio, has acumulado un montón de neuronas para acordarte de los afluentes del Duero por la derecha. Y para acordarte de la capital de Kazajstán. Y para acordarte, pues eso ha creado una reserva cognitiva muy grande en tu cerebro, ¿vale? Entonces, es un factor. Ese no podemos modificarlo. Sí podemos hacer que nuestros niños estudien, ¿vale? Y que lean, muy importante. El segundo, que se corta un poco, esto ya nos vamos a, esta bola representa las décadas de los 30 a los 60, ¿vale? Y fijaos, aquí ya tenemos lo interesante. La pérdida auditiva incrementa la probabilidad de padecer Alzheimer en un 7%. Esto es mucho, ¿vale? Cuidado, que aquí tiene trampa. Pérdida auditiva sin ponerle solución, ¿vale? Si perdemos audición y nos ponemos una maravillosa herramienta que se ha diseñado a lo largo de la historia para que escuchemos bien, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué la pérdida auditiva está asociada con más probabilidad de padecer Alzheimer? Porque si no escuchas, tu cerebro deja de funcionar, deja de estar en conversaciones, te aíslas, ¿vale? Luego tenemos una serie de factores de riesgo modificables cardiovasculares. Tener el colesterol alto, un 7%. Tener diabetes, un 2%. Tener hipertensión, un 2%. Tener obesidad, un 1%. ¿Qué quiere decir? Que tener todas estas patologías incrementa la probabilidad. Si lo sumamos, es bastante, ¿vale? Tenemos algunas más. Tenemos algunos que son difíciles de controlar, como la depresión, ¿vale? Porque en este caso sí que la farmacología no influye. O sea, tener depresión incrementa la probabilidad de padecer Alzheimer y tratarse con la depresión al final. No se trata la causa, sino que se mete ahí un bombazo en el cerebro intentando solucionarlo, pues no soluciona el problema, ¿vale? Los golpes en la cabeza, esto es una cosa que puede parecer muy curiosa, pero un 3%. Hay un tipo de Alzheimer que está asociado a los jugadores de fútbol americano. Hay una película de Will Smith hace un par de años que habla de esto, ¿vale? Y los futbolistas, de aquí a 10 años, yo siempre lo digo, y esto lo digo en los institutos y los chavales se ríen, de aquí a 10 años va a ser obligatorio jugar al fútbol con casco. En cuanto que un futbolista, varios futbolistas desarrollan Alzheimer y empiezan a denunciar a la liga y a las grandes ligas por no haberles protegido, se va a empezar a jugar con casco. No casco de moto, pero los cascos estos que llevan a veces los futbolistas. Y luego tenemos la inactividad física, por favor, hay que moverse. Tenemos fumar, no hay que fumar.
¿vale? Y tenemos el consumo excesivo de alcohol. ¿Vale? Luego, si queréis, hablamos en las preguntas de qué significa consumo excesivo de alcohol, ¿vale? Tenemos otros factores más en la vida ya en la vejez, ¿vale? A partir de los 65 más o menos. Que tenemos algunos que son muy interesantes. Fijaos, el más interesante y más importante de todos es la soledad. La soledad se asocia con un 5% más de probabilidad para padecer Alzheimer. Y esto es serio. ¿Por qué? Porque si estás solo en casa, no te relacionas, no hablas, tu cerebro no funciona y estás todo el día viendo espejo público que lo que hace es comerse tu cerebro, ¿vale? En lugar de alimentarlo. Eso es lo que sucede. Otro factor muy importante es la contaminación ambiental. Por cierto, espejo público mal, las telenovelas genial, ¿vale? A tope con las telenovelas, sí. Totalmente cierto, ¿eh? Se trabaja la memoria muchísimo. Espejo público no, porque te preocupa de cosas que no existen en realidad. Entonces, claro, te genera más ansiedad, más depresión, no duermes, tienes miedo, etcétera, ¿vale? Como digo, ya termino. Contaminación ambiental. Aquí estamos bien, porque estamos en un pueblo bastante bien, ¿vale? Contaminación ambiental, esto en las grandes ciudades es un problema muy grave, sobre todo en países asiáticos, donde la contaminación es brutal, ¿vale? Esto es, a nivel global, en los países asiáticos, en estas grandes ciudades, incrementa la probabilidad en un 15%, ¿vale? Porque la contaminación es muy bestia. Aquí será un 0,5, en Madrid será un 7, ¿vale? Quiero decir así para que entendáis. Pérdida visual, lo mismo. Si tenemos pérdida visual y no nos ponemos lentillas o gafas o nos operamos, va a suceder lo mismo. Todo esto son factores modificables que reducen la probabilidad de tener Alzheimer en un 45%. Quiero decir, probablemente no vais a hacer todo lo que he dicho, pero si te dicen que dentro de 10 años vas a tener Alzheimer, pues a lo mejor empiezas a quizá 3 cervezas al día es un poco demasiado, ¿vale? O quizá esta grasita abdominal que tengo que perderla, ¿vale? O tengo que dormir mejor, o tengo que... ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues mirad, hay una estrategia que hablé de ella en la última charla, no voy a hablar porque ya me voy de tiempo, pero que es la estrategia Finger, que son 5 modificaciones de nuestra vida diaria, ¿vale? 5, por los 5 dedos de la mano, que son tener salud cardiovascular, tener una buena alimentación, dieta mediterránea de verdad. Dieta mediterránea no incluye carne roja, dieta mediterránea no incluye fosquitos y donetes, ¿vale? Dieta mediterránea real. Hacer ejercicio, tener una vida cognitiva saludable. Aquí, con la vida cognitiva, lo digo por un apunte muy sencillo, algo que entrenar nuestro cerebro haciendo algo que nos guste, ¿vale? Si, no sé si hay algún neurólogo o neuróloga en la sala, si lo hay, que me perdone. Si el neurólogo me manda sudokus y odio los sudokus, no hagáis sudokus, por favor. Haced crucigramas, haced algo que os guste, porque como hagáis algo con pocas ganas, vais a sufrir o va a generar estrés, ¿vale? Cosas que os gusten. Y vida social. Hay que relacionarse mucho más, ¿vale? Todo esto podemos hacerlo para realmente ser los escultores de nuestro cerebro. Y a mí me gusta mucho insistir en esta idea, y con esto ya termino, y es la prevención. La prevención, los sistemas de salud, por desgracia, van a ir cada vez a peor, ¿vale? Porque esto es una tendencia consecuencia de este mundo capitalista tan complejo que tenemos, tratamientos muy caros, es muy difícil todo, ¿vale? Pero la prevención empodera al paciente, empodera al ciudadano, porque le dice al ciudadano, vale, a lo mejor este fármaco tarda en llegarte, a lo mejor esto no está, pero si tú te cuidas, quizá en tus manos está evitarlo o reducir la probabilidad, ¿vale? Con esto quiero yo que después de estos minutos que hemos compartido, que seáis los escultores de vuestro cerebro, que disfrutéis de la vida, que aprendáis y que veáis cómo aprender modifica nuestro cerebro y nos protege contra el olvido, ¿vale? Me gustaría terminar simplemente comentando, pues bueno, dando las gracias de nuevo a la organización, a todos y todas por estar aquí a estas horas, y comentando que tenemos aquí un proyecto de investigación que estamos lanzando nuevo, que vamos a presentar el 20 de mayo en el Colegio de Médicos de Ciudad Real, en el que estamos buscando nuevos tratamientos frente a un tumor cerebral supergrave. Si a alguien le interesa saber, es una campaña de colaboración que hemos lanzado desde la universidad. Y, de nuevo, daros muchas las gracias. Perdona si me doy de tiempo. Y si tenemos dudas o preguntas, pues aquí estoy, ¿vale? Muchas gracias. Me he ido de tiempo. Muy bien, muchas gracias, Javier. Dice que hasta mucho tiempo, yo creo que para nosotros ha sido poco, no ha sido suficiente, nunca es suficiente con Javier. Como siempre, como siempre se me olvida dar las gracias a nuestros patrocinadores, al Ayuntamiento de Valdepeñas, por supuesto a Bodegas Arúspide y a Unicoman.